Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. En el vasto entramado de la historia humana, las creencias han adoptado formas tan variadas como las culturas que las han sostenido. Algunas han cimentado civilizaciones, otras han transformado sociedades enteras, pero también ha habido aquellas que, por lo insólito de sus ideas o comportamientos, han sido consideradas sectas extrañas, marginales o inquietantes. Estas agrupaciones, muchas veces nacidas en el aislamiento, en el fervor de un líder carismático o en el delirio colectivo, han dejado huellas tan fascinantes como inquietantes, reflejo de los límites a los que puede llegar la mente humana cuando se encuentra en búsqueda de respuestas, poder o sentido. Algunas sectas se han desvanecido como un susurro, otras han terminado en tragedia, y unas pocas han sobrevivido adaptándose al entorno, transformándose en movimientos con miles de seguidores. Pero todas comparten un hilo común: la capacidad de romper con lo establecido, crear su propio universo de creencias y, en muchos casos, desafiar la lógica más elemental. Un ejemplo llamativo de estas sectas peculiares es la del Puerta del Cielo, Heaven's Gate, fundada en los Estados Unidos por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles. Creían que la Tierra estaba a punto de ser reciclada, y que la única salvación era abandonar sus cuerpos terrenales para alcanzar una nave espacial, oculta detrás del cometa Hale-Bopp. El final fue trágico. En 1997, 39 miembros se suicidaron en masa en California, convencidos de que sus almas serían transportadas a una existencia superior. La estética con la que se presentaban, los vídeos que dejaron y su obsesión por la tecnología contrastaban con la radicalidad de sus creencias, una combinación que los convirtió en uno de los grupos más notorios de la historia moderna. En Japón, otra secta dejó una huella imborrable: Aum Shinrikyo, fundada por Shoko Asahara. A pesar de su origen en enseñanzas budistas y hinduistas, el grupo evolucionó hacia una visión apocalíptica del mundo. Asahara afirmaba ser Cristo reencarnado y profetizaba una guerra nuclear que solo sus seguidores sobrevivirían. La secta adquirió notoriedad internacional tras perpetrar un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, que dejó una estela de muertos y heridos. Lo inquietante no solo fue el acto en sí, sino el nivel de preparación, la acumulación de armas químicas y biológicas, y la mezcla entre misticismo, ciencia y violencia que caracterizaba a este grupo. Al otro lado del espectro está la secta de los raelianos, fundada por Claude Borillon, un experiodista deportivo francés que asegura haber tenido un encuentro con seres extraterrestres en 1973. Según él, los Elohim, alienígenas avanzados, crearon a la humanidad mediante ingeniería genética, y los grandes profetas religiosos fueron, en realidad, sus mensajeros. Esta secta promueve la clonación humana como forma de alcanzar la inmortalidad y sostiene que la ciencia es la verdadera religión. Lo insólito no es solo el contenido del mensaje, sino la seriedad con la que sus seguidores han intentado desarrollar sus ideas, incluyendo una empresa de clonación llamada Clonate, que en su momento afirmó haber clonado un bebé, aunque nunca presentó pruebas verificables. En la Guyana de los años 70 ocurrió uno de los episodios más oscuros asociados con sectas: el caso del Templo del Pueblo, liderado por Jim Jones. Aunque comenzó como un movimiento progresista que predicaba la igualdad racial y la justicia social, acabó convirtiéndose en una pesadilla de control mental, paranoia y aislamiento. Jones
trasladó a sus seguidores a una comuna en la selva, Jonestown, y ante la presión de las autoridades estadounidenses, orquestó un suicidio colectivo que cobró la vida de más de 900 personas, incluyendo niños. La frase, beber la limonada, quedó grabada en la cultura popular como sinónimo de obediencia ciega. Más recientemente, en África Occidental, se dio el caso del movimiento por la restauración de los 10 mandamientos de Dios en Uganda. Este grupo surgió en los años 90 y se aferraba a una interpretación literal y extremista de los mandamientos bíblicos. Afirmaban que el mundo se acabaría el 31 de diciembre del año 1999. Cuando esto no ocurrió, muchos miembros empezaron a cuestionar al liderazgo. Poco después, más de 700 seguidores fueron asesinados o forzados a suicidarse, en un acto de encubrimiento orquestado por los líderes. Esta tragedia pasó relativamente desapercibida a nivel mundial, pero ilustra hasta qué punto la desesperación y el fanatismo pueden ser manipulados. En Europa también se han originado movimientos sectarios que desafían la razón. El caso de la Orden del Templo Solar es uno de los más notables. Fundada en 1984 por Luc Jouret y Joseph Dimambro, mezclaba esoterismo, cristianismo y teorías de la conspiración. Aseguraban que el mundo iba hacia un colapso inevitable y que sus miembros serían trasladados espiritualmente a otro planeta. Entre 1994 y 1997, más de 70 miembros murieron en suicidios colectivos o fueron asesinados en Suiza, Francia y Canadá. Las investigaciones revelaron una estructura interna rígida, manipulación económica y rituales de iniciación que recordaban más a una secta medieval que a un grupo espiritual moderno. Otras sectas, aunque no necesariamente violentas, llaman la atención por la rareza de sus prácticas. La Iglesia del Juicio Final, en Rusia, fue fundada por un ex policía que aseguraba ser la reencarnación de Jesucristo. Durante años, vivió junto a sus seguidores en una comunidad aislada en Siberia, en condiciones extremas, prohibiendo medicamentos, tecnología y contacto con el mundo exterior. La secta fue desmantelada en 2020 por las autoridades rusas, pero dejó al descubierto una estructura de adoctrinamiento profundo, castigos físicos y una estricta jerarquía espiritual que controlaba todos los aspectos de la vida de sus miembros. Incluso en países tradicionalmente seculares como Corea del Sur, han surgido sectas que han impactado a la sociedad. La Iglesia Shincheonji, cuyo nombre completo es Shincheonji, Iglesia de Jesús, ha sido objeto de múltiples polémicas. Aunque presenta una fachada de iglesia cristiana, sus enseñanzas son extremadamente exclusivistas. Creen que solo sus miembros sobrevivirán al fin del mundo. Durante la pandemia de COVID-19, el grupo fue acusado de haber contribuido a la propagación del virus al ocultar información sobre reuniones y miembros infectados. Su estructura organizativa, extremadamente hermética, y sus métodos de captación han sido comparados con otras sectas de control mental. No todas las sectas extrañas tienen trasfondos trágicos. Algunas se acercan más a lo excéntrico que a lo peligroso. Un ejemplo curioso es la Iglesia de la Eutanasia, fundada en Estados Unidos por el activista Chris Korda. Su lema principal es «Salva el planeta, suicídate», y aunque ha sido señalada como provocadora más que como grupo verdaderamente adoctrinador, su mensaje combina nihilismo, crítica social y humor negro. Promueven el control de la población, el vegetarianismo y el anticonsumo, y aunque no incitan literalmente al suicidio, sí han sido acusados de banalizar temas extremadamente sensibles en nombre de una ideología antihumanista. En Brasil, el caso de la secta Vale do Amanhecer, o Valle del Amanecer, mezcla espiritismo, cristianismo, ufología y elementos de culturas indígenas. Fundada por una mujer conocida como Tía Neiva en los años 60, este movimiento ha creado un sincretismo religioso tan complejo como teatral. Sus ceremonias incluyen trajes de ciencia ficción, rituales con luces de colores y canalización de entidades de otras galaxias. A pesar de su apariencia extravagante, ha atraído a miles de seguidores y es reconocida legalmente como religión, lo que plantea el eterno debate sobre los límites entre fe y delirio colectivo. Otro caso particularmente extraño es el de la secta Honohana Sampogyo, en Japón, cuyo líder afirmaba poder diagnosticar enfermedades mirando los pies.
miles de personas pagaban enormes sumas de dinero para que se les leyera la planta del pie, con promesas de sanación y salvación espiritual. El líder fue finalmente condenado por fraude, pero el hecho de que esta creencia prosperara durante años en una sociedad tecnológicamente avanzada, como la japonesa, demuestra que el pensamiento mágico sigue teniendo un lugar incluso en los contextos más racionales. Incluso existen sectas centradas en figuras de la cultura popular. En Tailandia, y otros países del sudeste asiático, ha surgido un fenómeno en torno a la figura de Elvis Presley, al que se venera como una especie de profeta. En este culto, mezclan iconografía budista con imágenes del rey del rock, afirmando que reencarnará como salvador musical. Aunque en apariencia puede parecer una simple excentricidad, el fenómeno ha ganado cierta atracción, y sus rituales incluyen rezos, peregrinaciones y objetos sagrados relacionados con el cantante. Al analizar todas estas sectas tan distintas entre sí, resulta evidente que lo extraño no reside solo en la doctrina, sino en la necesidad humana de pertenencia, de trascendencia, de explicación. Las sectas más raras del mundo no son simples anécdotas extravagantes, sino espejos deformantes de nuestras propias carencias sociales, espirituales o emocionales. Algunas nacen del aislamiento, otras del trauma, muchas del magnetismo de un líder que promete sentido en un mundo que parece no tenerlo. Y aunque a menudo se las asocia con locura, en el fondo revelan una parte esencial de la condición humana, la necesidad desesperada de creer, aunque sea en lo increíble. Aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el core comentar.